Bien, vamos a empezar, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a iniciar orando a nuestro Dios, pidiendo al Señor su favor, su dirección. Por favor, hermanos, oremos. Señor, gracias, Padre, darnos esta tarde. Te queremos pedir que te podamos alabar con nuestros labios, con todo el corazón, que podamos glorificarte, Señor, en lo que hagamos hoy. Y reconocemos, Padre, que por nosotros mismos no es posible, Señor, pero por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has hecho aceptos delante de ti, Señor. Tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has hecho, Padre, y transformado para glorificarte y alabar la maravillosa gracia que has tenido para con nosotros y tu persona. Por eso permítenos, Padre, con nuestros labios en esta noche poderte glorificar con corazones sinceros, agradecidos por tus bondades. Señor, danos de tu gracia. Te ruego, Padre, por mis hermanos, que podamos ser edificados juntos en tu palabra, podamos, Señor, reafirmar y predicar tu evangelio. Y te ruego, Padre, que guardes a quienes están en camino y quienes no podrán estar, que obres en sus corazones y les guardes, por favor, mi Dios, que les amamos, Padre, lo sepan y que podamos estar juntos cada vez que sea posible, Padre. Te agradecemos por esta oportunidad. Permítenos adorarte con nuestros labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar, a dar la gloria y honra, loor a quien es el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar, loores dad a Cristo el Rey. El Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Vosotros, hijos de Israel, de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libra, hoy load, al que de vuestro ajenjo y él os libra, hoy load. Naciones todas escuchan y obedecen su ley, de gracia y de santidad, y proclama de Rey, de gracia y de santidad, y proclama de Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Gracias a Dios porque le podemos dar loor, porque Él nos ha salvado, porque podemos reconocer estas maravillosas cosas que Él ha hecho a nuestro favor. Y le cantamos porque Él está vivo, porque Él no quedó en la tumba, si no, no tendríamos esperanza, pero Él nos ha dado esperanza al resucitar a nuestro favor. Vamos a cantar, hermanos, porque Él vive.
nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna, todo puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo
cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna, todo puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Muy bien, hermanos. No sé si es por lo de la sana distancia, pero los veo muy separados. Espero que no estén así nuestros corazones. Gracias a Dios, hermanos, que estamos. Es mi intención que hoy, la semana anterior, concluimos la parte de lo que enseñamos acerca de lo que está por venir, de la escatología, las cosas que están por venir. Y quiero cerrar ahora ya de manera final lo que es todo esto, esta enseñanza acerca de formulando nuestra declaración doctrinal, que será, hermanos, de alguna manera haremos algún compendio, algo sencillo, breve, para que lo podamos tener, lo podamos leer, pero tenemos que cerrar, hermanos, hablando un poco acerca de lo que enseñamos acerca de cómo ser cristiano. Es importante que todos podamos estar en una misma también sintonía, comprender qué se requiere y qué requiero predicar como el Evangelio del Señor para que alguien pueda ser cristiano. Es importante, hermanos, que lo podamos hacer y que lo podamos comprender en primer lugar nosotros mismos. Y eso también quede como básico dentro de nuestro funcionamiento como iglesia. Entonces, terminando con esta enseñanza acerca de lo que formulando nuestra declaración doctrinal,
hablaremos de lo que enseñamos acerca de ser cristiano. ¿Ok? ¿Cómo ser cristiano? Muy bien, denme un segundito. Ok, aquí hubo un pequeño error. Bien. Hermanos, ¿por qué es elemental este tema? ¿Por qué es importante cerrar así también? Porque como iglesia, como creyentes, fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y a predicar el Evangelio para que otros vengan a los pies del Señor. Me temo, hermanos, que parte de el problema para el cual no podemos, o parte del problema por el cual, por decirlo así, no compartimos el Evangelio de manera tan permanente, puede ser el hecho de no haberlo hecho en primer lugar, porque conforme lo vamos haciendo, más lo vamos aprendiendo, pero también que no tengamos en nuestra mente una forma o unos puntos esenciales para compartir el Evangelio. Quiero que te preguntes algo como iglesia. Esta semana, ¿a cuántos pudiste compartirle algo del Evangelio? ¿A cuántos? A ver, piénsalo. Ahora, ¿faltaron oportunidades? O quizá también, hermanos, nosotros mismos no provocamos esas oportunidades para poder hablar. Y una de las razones, hermanos, es porque a veces se sigue diciendo, a pesar de que hemos visto este tema algunas ocasiones, que no sé qué decir. Tienes que saber qué decir, porque para eso fuimos llamados. Y como iglesia, entonces, lo que enseñamos acerca de ser cristiano no es practicar alguna clase de religión en específico. No se es cristiano por asistir a una iglesia. Y nadie se vuelve cristiano porque simplemente decida ser simpatizante de una filosofía teológica. Hermanos, es alarmante que personas ya de cierto tiempo, supuestamente dentro del cristianismo, y cuando alguien va a una iglesia, ellos mismos dicen, ya se volvió cristiano, por el simple acto de haber asistido en alguna ocasión a una iglesia. Es alarmante que tengamos aún nosotros o algunos de nosotros ese tipo de conceptos. Porque entonces podríamos comunicar a las personas que el hecho de venir a la iglesia, entonces vuélvete cristiano. Ven y sé cristiano. Y ellos piensan que es de esta forma. Ahora, la Biblia enseña que un cristiano es uno que es discípulo de Cristo. Es decir, uno que sigue a Cristo creyéndole y obedeciéndole. Dijo el mismo Señor Jesucristo, y quiero que vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 8, versículo 31. Y es mi intención ver algunos puntos que el Señor mismo dijo con sus palabras para poder explicar cómo ser cristiano. Juan 8, 31, por favor, les invito a que vayan en sus Biblias. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y ese permanecer en la palabra, quiero que recuerde que es obediencia. Dice, si permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes son mis discípulos, en otras palabras, si hacen lo que yo les mando. Obediencia. Y entonces, como decíamos hace un momento, un cristiano es un discípulo de Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? Alguien que le obedece, le sigue. Y esos son los que son llamados cristianos en la Escritura. Nota lo que dice, por favor, Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Primera ocasión en que se menciona. ¿Listos? Hechos 11, 26 dice lo siguiente. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, refiriéndose de Bernabé y Saulo. Es el inicio de la vida cristiana, por decir así, de Saulo, la vida espiritual en el Señor de Saulo. Y dice que lo lleva entonces, en versículo 26, lo encontró y lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los, ¿qué dice el texto? Discípulos. Nuevamente la misma idea, si permanecen en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, los que obedecían
a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, un cristiano es uno que sigue a Cristo creyéndole y obedeciéndole, porque los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué se debe hacer o cómo se llega a ser cristiano? ¿Cómo se llega a ser cristiano? En primer lugar, para ser cristiano, requiere creer que Jesucristo es el creador y dueño o amo de todo lo creado. Una persona, para que pueda seguir y obedecer a Cristo, tiene que reconocer y creer que Él es creador y dueño de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16, por favor. Quizá, hermanos, para la mayoría sea, bueno, eso ya lo he escuchado, muy bien. Ahora, ponlo bien firme en tu mente para que lo puedas compartir. Tienes que compartirlo. Este tiempo, hermanos, va a ser como para reafirmar y recordar lo que deberíamos saber y poder explicar. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Cuando nosotros le hablamos de Cristo a alguien, tenemos que hacerle ver a esa persona quién es Cristo. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Está refiriéndose a quién? Si tú lees previamente, a Cristo. Y dice el texto que es Cristo quien en Él fueron hechas todas las cosas. Y no solo eso, sino que subsisten por causa de Él. Él las sustenta, Él es el gobernador, Él es el amo de todas las cosas. Y también dice que todas fueron creadas para Él. Él es el dueño. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el creador y amo de todo lo creado. Dios es el creador, sustentador, gobernador de todo. Y el hombre fue creado entonces también para adorarle. Por tanto, ese Jesucristo que es creador y amo, tiene autoridad sobre nosotros y Él merece nuestra obediencia y devoción. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, para que todas las cosas le sirvan a Él. Por tanto, tiene autoridad sobre nosotros y merece nuestra obediencia y devoción. Una persona, para ser cristiana, en primer lugar debe reconocer esto, que Cristo es creador y amo, que Él es Señor, que a Él le pertenece su vida y que es digno de su obediencia y devoción. En segundo lugar, voy a ir un poquito rápido, pero voy mencionando. En segundo lugar, requiere creer que Jesucristo y el Padre son absolutamente santos. Hermanos, yo sé que dentro de nuestra buena intención y nuestro anhelo para que otras personas vengan a la iglesia y escuchen la Escritura, intentaremos hacer casi cualquier cosa para motivar e invitar a una persona a que asista y escuche. Pero esto es elemental. Así como tiene que reconocer que el Señor Jesucristo es amo y creador, tiene que reconocer y creer que el Padre y Cristo son absolutamente santos. Juan 8:23, en palabras del Señor Jesucristo también, dice lo siguiente. Hemos estado rondando esos versos y dice el 8:23. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Cristo está diciendo que Él es superior, sublime en comparación al hombre y su naturaleza pecaminosa. Cuando tú y yo explicamos a alguien cómo ser salvo y cómo venir y ser cristiano, necesitas saber en primer lugar que Dios es completamente santo. Él es de arriba, nosotros de abajo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son perfectos y por tanto no tienen relación con el pecado de este mundo. El Señor Jesucristo no es como los demás dioses de los hombres. Débiles, pecaminosos, frágiles, falibles.
Cristo, el Padre y el Espíritu son perfectos. Esto es lo que implica que sean santos. Ser santo no solamente es que son perfectos en tener pureza sin participar en pecado, sino ser santo implica que todos ellos son simplemente fuera al nivel de lo que está todo lo creado. Él es superior, Él es completamente magnífico. Él es santo. ¿Quién es santo? Cristo es santo. Y entonces ese Dios santo, ese Señor santo, demanda esa misma santidad para poder relacionarnos con Él. ¿Qué dice Levítico 27 que lo saben de memoria? Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Este pasaje, utilizado también por el apóstol Pedro, tenemos que entender que es realmente una muestra y un reclamo imposible. ¿Quién puede ser santo como Él es santo? Sin embargo, la demanda dice, tienes que ser santo como yo soy santo, porque yo soy tu Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo, no puede relacionarse con el pecado. No puede relacionarse con algo inferior que no tenga y posea su misma santidad. Este es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque nadie tiene esa santidad sino solamente Él. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y el Señor puede reclamar y demandar algo que no tenemos? Sí lo puede reclamar. ¿Por qué? Porque la causa de que estemos caídos y en pecado no es culpa suya, sino culpa nuestra. Él no nos creó así. Y Él demanda santidad para relacionarse con nosotros. Entonces, se requiere creer que Jesucristo es completamente santo. Dios, al ser entonces completamente santo, y al ser amo de todo lo que Él ha creado, ¿qué es lo que hace con el pecado? A ver, hasta aquí no sé si lo entendemos. Él es creador y soberano, dueño de todo. Él es santo. Entonces la creación le pertenece y Él no se relaciona con el pecado. A causa de ser soberano, dueño de todo y santo, Él tiene que hacer algo con el pecado. Él podía haber abandonado su creación, podríamos decir, como algunos dicen, que Dios abandonó su creación, pero Él no la dejó y la abandonó la creación. Al contrario, la juzga. Y entonces condena el pecado. A causa de su santidad, de su soberanía, Él tiene que condenar de manera justa y perfecta el pecado de los hombres. ¿Cómo? Con la muerte eterna. Jesús afirma que el pecador debe morir por causa de su pecado. Juan capítulo 8, ahí donde estamos, nota lo que dice, leo 23 y 24 que lo leíamos hace un momento. Juan 8, 23 y 24. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Hay una condena contra el pecado del pecador. Y esta condena es la muerte. Este es el juicio justo del Señor contra el pecado, ya que Él es santo y amo de todo lo que Él ha creado. Entonces, hasta aquí llevamos dos cosas. Se requiere creer que Jesucristo es creador y amo de todo lo creado. Se requiere creer que Jesucristo y el Padre son absolutamente santos y por tanto Él castiga el pecado. Y se requiere creer lo que Cristo afirma, que todo ser humano está bajo la condición del pecado. Ahí mismo en Juan capítulo 8, verso 34 y 44, por favor. Juan 8:34 dice lo siguiente. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús les respondió, vuelvo a repetir, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor está diciendo, si tú has cometido algún pecado, ya eres un esclavo del pecado. El pecado te gobierna, el pecado te esclaviza y por tanto el pecado te va a llevar a la condenación que el Padre puso contra el pecado, la muerte eterna.
Él está diciendo, todo el que peca está esclavizado en el pecado. Y luego dice en el 8:44, nuevamente el Señor Jesucristo dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así como Satanás tiene la naturaleza pecaminosa, dice Cristo, y como veíamos, debemos creer lo que Cristo dice. Cristo dice que nosotros somos hijos de Satanás porque tenemos la misma naturaleza, practicamos el pecado. La Biblia afirma de la realidad de que todo ser humano es pecador y por tanto no puede agradar a Dios ni llegar a Él por esfuerzo o mérito propio. Dice Romanos 3:23. Por favor, les invito a que vayamos a ese texto. Romanos 3:23. Estamos hablando de lo que enseñamos para ser cristiano. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos y no alcanzan la gloria de Dios. Por mérito propio, mérito humano, no es posible agradar a Dios y alcanzar su gloria. Hermanos, aconsejar a alguien que se porte bien, ¿qué fin tiene? Piensa en un fin que tiene. Escuchaba a Evis Carballosa al respecto y sí hay un fin y es muy interesante, pero ¿cuál es el fin de decirle a alguien que se porte bien? Este pasaje dice que no pueden alcanzar la gloria. Quiere decir que hagan lo que hagan, no la lograrán por sí mismos. Decía Evis Carballosa, pero hay una ventaja en portarse bien, que en el momento de ir al infierno, tu lugar será quizá más grave o menos grave, de acuerdo a tu pecado, porque serás juzgado por tu propio pecado. Pero la realidad es esta: no alcanzan la gloria de Dios. Por la eternidad estarán en el infierno, que arde con fuego y azufre, dice la Escritura. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora en Romanos 5:12, al igual que como Cristo lo dijo, dice el versículo 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, refiriéndose a Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos están condenados a la muerte eterna porque todos han pecado delante del Señor. Para ser cristiano, un pecador, una persona tiene que creer lo que Cristo afirma, que somos pecadores. Es Cristo el que lo afirma. La muerte, que es la condena impuesta por Dios, y dice estos pasajes, esa condena impuesta por Dios al pecador implica una separación permanente y eterna de la vida que es Dios. Esta separación de esa relación amorosa con Dios se inicia desde el nacimiento de la persona. Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Inicia desde el nacimiento de la persona porque traemos el pecado desde Adán. Se sella sin vuelta atrás al morir físicamente y se consuma en el futuro cuando el pecador sea puesto por la eternidad en el infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, es decir, todos los pecadores, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo es el que afirmó: si no te arrepientes, morirás en tu pecado. Se requiere creer entonces que Él es el amo y creador de todo, que Él es santo, pero que todo humano es pecador. Se requiere creer entonces también que Jesucristo es Salvador y Señor. En ese mismo texto que estamos viendo en Juan capítulo 8, el Señor les dice esta advertencia: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán.
Jesucristo dice que si no creen que Él es, en sus pecados morirán. ¿Que Él es qué? Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Deben creer que Jesucristo es el único Salvador, el único camino para la salvación. Esto implica creer que solo a través del sacrificio perfecto de Cristo es que un pecador puede obtener el perdón de sus pecados, y no, como lo dijimos, por algún mérito propio. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:18. ¿Listos? Okay. Les iba a hacer la maldad, pero no, los voy a leer yo. Primera de Pedro 3:18. Vean lo que dice, por favor, este versículo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el camino al Padre. Nadie viene si no es por Él. Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es un sacrificio por el cual nosotros fuimos llevados al Padre por medio de su sacrificio perfecto al morir y no por nuestros méritos propios. Se requiere creer que Cristo es Salvador, pero se requiere creer ahí mismo que Cristo también es Señor, es decir, el que posee todo dominio y autoridad sobre mi vida. Mateo 28, 18 al 20, el Señor, después de haber resucitado, nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. Y Él dice en estos versículos 28, 18 al 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Es decir, dicho de otra forma, Él es el que manda. Por tanto, el que manda dice, vayan pues y hagan discípulos. ¿Qué es esto? Cristianos, a todas las naciones. Hermano, por favor, algo que tenemos que estar bien claros. Nadie puede ir al cielo si no cree en Cristo. A veces luchamos con esa idea en pensar, bueno, y quienes no tienen una Biblia, nadie va al cielo si no cree en Cristo. Y si no cree en Cristo, como lo estamos diciendo, porque Él mismo usó estas demandas, nadie puede ir al cielo. Por eso la urgencia, dice, vayan y anuncien el Evangelio, vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo, cristianos. Y entonces sigue diciendo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué enseña esto? Como Él es amo, nosotros debemos obedecer, guardar todo lo que Él ha dicho. Merece toda tu obediencia. Cuando una persona cree que Cristo es el Salvador, también debe reconocer y creer que ahora le debe obedecer, cueste lo que cueste. Si no, no está creyendo como la Escritura lo está demandando. Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, cierro con esto. Hablamos de que se requiere creer que Él es amo, creador de todo. Hablamos que se requiere creer que Él es santo. Hablamos que se requiere creer que soy un pecador. Hablamos que estoy condenado, que debo entender que estoy condenado al infierno y que Cristo es el único Salvador y Señor, que es el cuarto punto que di ahorita. Creer. Pero cierro con esto. Lo que significa creer para ser cristiano. Lo que significa creer para ser cristiano. La Biblia enseña que la salvación, el perdón y convertirse en cristiano se obtiene solo por gracia y por medio de la fe en Cristo. Es decir, creer en Cristo es aceptar con un sí todo lo que Él dice y manda. Creer en Cristo es decir, sí, Señor, soy un pecador. Creer en Cristo es decir, sí, Señor, creo que tú eres el amo de mi vida y creador de todas las cosas.
Creer en Cristo es creer lo que Él dice acerca de que yo estoy condenado por mi pecado y que Él es el único que me puede salvar. Creer en Cristo es creer que Él es amo y yo debo obedecer. Creer en Cristo es aceptar con un sí todo lo que Él dice y manda. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el amo, dice este texto, Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si Él es el amo, yo debo obedecerle. Es decir, sí a todo lo que Él dice y manda. Lo que significa creer entonces es ese decir sí. Y la fe para hacer cristiano, o la fe que te hace cristiano, implica tres cosas muy importantes. En primer lugar, arrepentimiento del pecado. La fe que te hace cristiano, otros le llaman la fe salvífica, implica dentro de ella arrepentimiento del pecado. Es decir, es confesar a Dios tu pecado y el reconocimiento de que mereces la muerte eterna que Dios impuso. Esto es arrepentirse, confesar y reconocer que merezco la muerte. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, esta es una condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Noten la condición: se requiere confesar nuestros pecados para que sean perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Que debo reconocer que soy un pecador y que merezco el infierno. Arrepentimiento es una de las características de la fe que te hace cristiano. En segundo lugar, fe, que significa confiar. ¿Confiar en qué? Que Jesucristo tiene el poder y la autoridad para perdonar todo pecado. Ocultar nuestro pecado es no creer que Jesucristo lo conoce y que puede perdonarme. Dice el verso 10 que acabo de leer: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es una gran lucha. Cuando tú estás compartiendo el Evangelio y una persona no pueda aceptar y no sea capaz de reconocer y decir yo merezco el infierno, con esas palabras, hermano, yo merezco el castigo, sino que inmediatamente comienza a justificarse y a decir, no, sí tengo pecados, no soy como tal, o bueno, no soy tan malo, yo sé, pero sí tengo pecados. Cuando empieza a justificarse, hermanos, no puedes pensar que se está arrepintiendo. Y creo que tienes que detenerte y quizá dar marcha atrás y comenzar de nuevo o aclararle lo que no ha entendido. En muchas ocasiones, hermanos, nos toca hablar con personas, hablarles de la Escritura, y cuando le generas esta pregunta, inmediatamente se nota que ellos no se reconocen pecadores. Entonces, ¿de qué van a ser perdonados y de qué requieren ser salvos? El que requiere un Salvador es aquel que está en grave peligro, y el que está en grave peligro es el que se da cuenta que va al infierno porque su pecado le condena. Y ese es a los que el Señor salva cuando confían en Él. La fe que te hace cristiano implica arrepentirse, confiar que Jesucristo tiene el poder y autoridad para perdonar tu pecado, y número 3, obedecer. Una persona que tiene esa fe en Cristo, que lo hace cristiano, está dispuesta a hacer todo lo que su Señor o el Señor le manda. Esta es una identificación de la verdadera fe en Cristo. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y voy a concluir con esta parte. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Vean, hablando de Cristo, dice lo siguiente: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció.
y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que vino a ser fuente de eterna salvación, pero dice a quiénes solamente. A los que le obedecen. A los que dicen sí, Señor. A los que reconocen lo que Él está diciendo y lo creen. Y a los que le dicen al Señor, yo soy un pecador, requiero tu perdón. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú eres el amo de mi vida. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Dice, Él es el autor de la eterna salvación a los que obedecen. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dice que los demás, los que no van a ir al cielo, los que van a ser condenados, no obedecen al evangelio. Escuchan esta verdad, pero siguen con un corazón duro y no obedecen. Porque una característica de la fe que te hace cristiano es obediencia. 3 cosas aquí: arrepentimiento, confianza en Cristo y obediencia. Ahora, hermanos, esto es lo que enseñamos que se requiere creer para ser cristiano. Yo te invito que medites en estos pasajes, que esta es la forma en que debiste haber creído, pero que esta es la manera en que debes compartir el evangelio a quienes tú le hablas. Cierro con esto, hermanos, porque es lo importante o lo más importante, la labor que el Señor ha puesto en nuestras vidas como iglesia. Predicar su evangelio para su gloria. Él se va a glorificar salvando pecadores y regenerando y transformando sus vidas, no llenando la iglesia. Tenemos que predicar el evangelio y que se llene, si Dios tiene su favor, la iglesia de gente de gente cristiana, de gente genuinamente que ha creído y confiado en Cristo. Por supuesto, habrá otras personas que vendrán y escucharán y quizá no regresarán, pero nuestro enfoque sea predicar un evangelio claro para que ellos se conviertan en cristianos. ¿Has comprendido el evangelio? ¿Lo puedes explicar de manera favorable? Hermanos, todos los que estamos aquí deberíamos hacerlo ya, por el tiempo que tenemos ya de escuchar esto vez tras vez, y de que quizá digamos, eso ya lo oí, ya me lo sé. Debemos compartirlo con claridad. Recuerda, el evangelizador no es el pastor por excelencia, es cada uno de los creyentes. Debemos ir y proclamar el evangelio a toda criatura. Esto es lo que enseñamos, que se requiere creer para ser cristiano. Si Dios permite, hermanos, daremos el paso como iglesia en breve de que podamos, hermanos, tener esta formulación doctrinal de manera clara y sencilla, pero de que todos podamos estar de acuerdo con ella. A mí me da temor algo, les soy honesto a los que están en esta tarde aquí. Lo poco que todos saben de todo el tema. Pasamos horas, invertimos horas, y son la mínima cantidad los que han oído todo. Y eso me alarma. Pero yo no puedo dar marcha atrás. Tendremos que seguir. Y tendremos que demandar y comprometer quien quiere ser parte de esta iglesia. Pero si no conoces estas cosas, no puedes serlo. Eso es lo que me preocupa. Y me tiene en una lucha en mi corazón, siendo honestos. Porque ¿a qué te vas a sujetar? ¿O de qué estás de acuerdo si no sabes lo que enseñamos? Por tanto, será responsabilidad, en amor lo digo, de cada uno de ustedes. Repasar si algo tuviste duda. Preguntar si algo tuviste duda. Y los que no asisten, investigar. Porque requerimos saber, hermanos, qué es lo que enseñamos. Estar en un mismo sentir. Que el Señor bendiga a esta iglesia. Es necesario. Yo les pido que oremos, hermanos, unos por los otros, por favor. Y que podamos animarnos unos a otros. Les pido, hermanos, que terminemos orando en esta noche. Señor, gracias porque tu evangelio es claro. Tan claro que a veces para quienes tienen más tiempo parece ser aburrido. Pero lamentable porque, aunque a veces nos parece monótono,
Somos incapaces de explicarlo muchas veces. Señor, toca mi corazón. Ayúdame que mi sentir como pastor no opaque tu carácter, que es perfecto y misericordioso, Señor. Yo te ruego por nuestra iglesia. Te pido que me ayudes a mí en primer lugar, que me ayudes a poner en práctica lo que yo hablo día tras día, semana tras semana. Pero que tu iglesia, mi Dios, sea unida en un mismo sentir. Solo tú puedes hacerlo por medio de tu Espíritu Santo. Que haya un mismo sentir requiere, implica que veamos hacia un mismo lado, Señor. Por favor, trae esa conciencia a tu iglesia. Trae ese discernimiento, esa necesidad de entendimiento de esto, Padre. Te lo ruego. Tú sabes lo que quieres hacer y te ruego que obres en nuestras vidas. Señor, danos un carácter como el tuyo, compasivo, misericordioso, que hable verdad, que busque la unidad, que busque la paz. Te pido, Padre, que tú añadas a esta iglesia personas que hayan entendido tu evangelio, que podamos predicar tu evangelio y sean añadidas con el deseo de obedecerte cada día, con el deseo de serte fieles, con el deseo, Señor, de que en medio de las luchas tú seas suficiente y su fortaleza para crecer. Porque no somos perfectos, pero que tú seas su deseo. Por favor, trabaja en mi vida para que esto sea una realidad y trabaja en mis hermanos, te lo ruego. Gracias, te alabamos y queremos alabarte nuevamente. Tú eres el Rey, tú eres, Señor, también y fuiste el siervo. Tú eres el Cordero, tú eres el León. Tú eres todo, Padre, todo lo que necesitamos y tú eres lo más grande que existe. Tú persistirás hasta el final. Nosotros somos falibles. Gracias, mi Dios, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios
fuerte. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se mostrarán ante ti. Él es el Cordero inmolar. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se mostrarán ante el Cordero y el León. Todos se mostrarán ante ti. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Dios nos bendiga. Tenemos todavía un fin de semana que transcurrir, que nos dé la fuerza para servirle, hermanos, en esta semana, y nos vemos, si Dios permite, el domingo. ¿De acuerdo? Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado.